Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en Preparación para la Crisis Final. Dios les bendiga y tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Me encanta que vengan las horas de sábado. Claro está que pasamos el tiempo con nuestro Dios durante la semana, devocionales, en oración y adoración, pero un momento especial es recibir el sábado. Y este sábado será siempre inolvidable para nosotros al celebrar este campestre hispano, el primero de 3 ABN. Bueno, no van a haber muchos, porque Cristo está a las puertas. Así que anticipamos ese día en que tengamos ese gozo, ese campestre allá con nuestro Jesús. Bueno, amigos, ¿están felices? Bueno, yo también he sido bendecida y en esta hora vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a anotar, vamos a ser buenos estudiantes de la palabra, porque el profesor, el doctor en la Biblia, yo le digo, Carlos Muñoz, mi hermano en Cristo, mi compañero también y su compañero en la predicación del Evangelio, va a tener el tema tiempo del sellamiento. Tiempo del sellamiento. Pero antes vamos a adorar a Dios, vamos a colocarnos de pie, vamos a orar y vamos a cantar el himno tema, vendrá el Señor. Oremos juntos. Oremos. Padre amado, gracias Señor por las alabanzas, gracias por la letra, gracias por la música sagrada, santa Señor, que nos eleva a tu trono de gracia. Gracias por este don de oración que nos pudimos comunicar contigo directamente. Oh Jehová, nuestros corazones están tan agradecidos, tan felices Señor, porque tú has sido bueno. Tu bondad siempre está con nosotros. Ahora, Señor, pedimos y rogamos que acepte nuestra adoración. Queremos conocerte, queremos acercarnos más a ti a través de el estudio de tu palabra. Así que te dedicamos esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos todos de pie. Vendrá el Señor. Profesor Valencia, ¿qué nos dice? Él vendrá.
Gloria a Dios. Sí, muy pronto Cristo vendrá. Pueden tomar asiento. Invitamos ahora a nuestra compañera en la predicación del Evangelio, la presidenta y fundadora del ministerio, Ministerios Altar de Guerra, donde ustedes pueden ser bendecidos por este ministerio que intervienen en oración por todos ustedes, y nuestros hijos y familias. Es un privilegio también colaborar con ellos. Cada mañana hemos estado en el salón de oración y es una bendición poder colaborar con ellos. Bueno, ahora el tiempo es de Evelyn Nieves con el tema Jesús es mi vida, y luego, después de esta alabanza, tiempo del sellamiento con el pastor Carlos Muñoz. Evelyn Nieves, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Es todo para mí. Es todo para mí. Maranata. Gloria a Dios. Feliz sábado para todos los que ya se encuentran en las horas sagradas del Señor, y Maranata para los que están aquí también. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el tema de el tiempo del sellamiento. Pero tenemos un problema con el tiempo del sellamiento. ¿Cómo hablar del tiempo del sellamiento en 40 y pico minutos?
Así que ese va a ser el reto, pero vamos a tratar de condensar la información para tratar de hacerlo sobre todo práctico y aplicable. Amén. Porque este campestre se llama preparación para el tiempo del fin. Así que no solamente estamos hablando de conocer y entender los eventos finales, sino sobre todo cómo prepararnos para esos eventos finales. Amén. Así que antes de empezar vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, gracias por el precioso regalo de estar aquí en este santo lugar para estudiar tu santa palabra, en este tu santo día. Pedimos, Padre, tu bendición, pedimos las bendiciones que tú prometes a aquellos que te vienen a buscar y conocer y quieren acercarse a ti. Pedimos, Padre, también una bendición para los que están viendo, que podamos disfrutar y deleitarnos en el estudio de tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para hacer este estudio sobre el tiempo del sellamiento, básicamente lo que voy a hacer es dividirlo en 7 partes, ¿verdad? ¿Cuándo es el sellamiento? ¿Cuándo son sellados? ¿Quién recibe el sellamiento? ¿Qué es el sello? ¿Dónde somos sellados? ¿Por qué somos sellados? ¿Cómo somos sellados? ¿Y cuándo? Cómo prepararnos para el sellamiento en ese contexto. Y mañana en la sección de la escuela sabática también entonces voy a tener un bono sobre el sellamiento, ya que no da tiempo para inducirlo a usted a venir y compartir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En los temas anteriores hablé sobre el zarandeo, ¿verdad? El zarandeo será ese evento en donde Dios va a sacudir a la iglesia remanente, ¿verdad? La va a sacudir. ¿Por qué? Porque estamos con un pie adentro y con un pie afuera. Estamos dormidos. Y Dios entonces tiene que levantarnos para poder prepararnos para terminar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. ¿De qué? Predicar y testificar del evangelio eterno en este mundo. Amén. Ese es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. Esa es la misión, el propósito por el cual existe la iglesia adventista. Es dar el último pregón, el último advertencia, la última amonestación a este mundo. Preparar el mundo para el pronto regreso de Cristo. Y hablamos del zarandeo, ese evento que acontecerá por medio del mensaje de la Odisea. Luego el doctor Martín habló sobre la lluvia tardía, ¿verdad? Una vez que esta es la separación, una vez que Dios separa a aquellos que la cizaña en su iglesia y los separa y se saca ese remanente, entonces caerá la lluvia tardía, ¿verdad? Que es básicamente el poder del evangelio eterno, en la lluvia tardía, lo que es el Pentecostés parte 2, y con ese poder y esa fuerza saldrán a predicar el mensaje de los 3 ángeles, que es el 4º ángel, básicamente bajo esteroides, ¿verdad? Juiced up, inyectado con ese poder, y saldrán a predicar frente a la resistencia, frente a las presiones, frente a las amenazas, a predicar y testificar del evangelio eterno y llamar a la gente a salir de Babilonia. Será el evento evangelístico más increíble, más poderoso que jamás este mundo ha visto, específicamente desde el tiempo de Pentecostés. Se repetirá, pero esta vez a nivel mundial. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano y hermana, ahí entonces termina, una vez concluya ese llamado final, entonces cierra el tiempo de gracia. Así que el sellamiento ocurrirá entre ese lapso de tiempo, entre lo que empieza el zarandeo y en lo que cierra el tiempo de gracia. Ahora, no se dejen llevar por mí, vamos a leerlo en nuestra Biblia, por favor. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9. Por asunto de tiempo no vamos a leer todos los versículos, algunos se los voy a citar, pero sí hay algunos versículos que sí vamos a leer para crear el trasfondo del asunto del sellamiento en el tiempo final. Ezequiel capítulo 9, en Ezequiel capítulo 9, en el 8 hay una escena muy interesante. Se ven 4 abominaciones que se están cometiendo dentro del santuario. 4 abominaciones que donde Dios dice, yo no voy a poder seguir morando entre mi pueblo por las abominaciones que están participando, que están haciendo dentro de mi templo, ¿verdad? Y el templo, la iglesia, el plan de salvación y cómo Babilonia ha traído las abominaciones. Tristemente, cuando estudiamos esas 4 abominaciones, cada una de esas 4 abominaciones se encuentran presentes hoy en día en la iglesia, hablando de la iglesia cristiana en general. Y Dios está diciendo, ya muy pronto, ¿voy a qué? Yo no voy a seguir soportando esto. Y ese es el capítulo 9. El capítulo 9 es cuando ya Dios se le está acabando la paciencia con su iglesia, con su pueblo. ¿Por qué qué? Porque es tiempo de terminar esta obra. Dios quiere ponerle fin al pecado. Dios quiere ejecutar su justicia. Dios no quiere ver a sus hijos y a sus hijas seguir sufriendo en este mundo. Amén. Ese es el propósito de la justicia ejecutada que Dios quiere llevar a cabo. Entonces en el capítulo 9 vemos cuando Dios nos da un vislumbre a lo que será ese acontecimiento para empezar el zarandeo. Brinquen conmigo por favor al versículo número
Ezequiel capítulo 9, ¿todos están ahí? Versículo número 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles ¿qué cosa? Una señal. ¿En dónde? En la frente a los hombres que gimen y claman a causa de ¿qué? De todas las abominaciones que se le hacen en medio de ella. Aquí vemos que Dios dice: allá hay un sellamiento. ¿Están conmigo? ¿Dónde va la señal o el sello? En la frente. Y Dios le dice que pónselos a quienes, aquellos que ya están cansados del pecado, aquellos que ya no quieren seguir viviendo en un mundo de pecado, aquellos que ya el pecado les aborrece. Amén. Aquellos que anhelan y tienen hambre y sed de justicia. Séllame a esos que están ahí, porque esos son fieles. Pero ¿qué es lo que está pasando? A la misma vez dentro del santuario están participando y trayendo abominaciones dentro de la casa de Dios. Se está contaminando el mensaje del evangelio eterno. Y noten lo que sigue diciendo el versículo número 5. Y a los otros dijo, oyéndolo, pasad por la ciudad en pos de él. Mirad y no perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, a vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no te acerquen. Y comenzarán ¿por dónde? Por mí santuario, por mi casa. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos cómo el sellamiento comienza. ¿Dónde? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios, Dios empieza a hacer esa separación. Séllame a mi pueblo, séllame a los que son fieles verdaderamente, que no solamente se llaman cristianos, sino que viven para Cristo. Séllame a ese pueblo. Amén. Antes de venir la destrucción final, que es la que vendrá. Pero luego ese será el comienzo, lo que entendemos y conocemos como lo que es el comienzo del juicio de los vivos, ¿verdad que sí? En ese contexto ahí ya comenzará a hacerse esa separación y saber quiénes son los que son fieles dentro y quiénes son los que no están fieles. Ya Dios dice, ya es tiempo de terminar esta obra. Ahora, cuando termina el tiempo del sellamiento, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, solamente para darle un poco de trasfondo, en Apocalipsis capítulo 6 tenemos el sexto sello. Y en el sexto sello están cayendo las 7 plagas postreras de Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Le voy a dar un toquecito. ¿Cómo sabemos? Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 tenemos las 7 plagas cayéndose. Noten lo que dicen. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió ¿de qué? De su lugar. ¿Eso ha acontecido? No, aún no. Yo soy de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla. Ahí está todavía. Pero aquí dice que los montes serán removidos. Las islas, todo, el cielo, la atmósfera seca se desvanecerá. ¿Qué está pasando? Están cayendo las 7 plagas postreras que, si tuviéramos tiempo para estudiarlo, van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Eso es lo que las plagas van a hacer. Por eso la tierra vuelve a su estado vacío y abismal nuevamente. Pero noten lo que sigue diciendo en el versículo número 15. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel. ¿Quién es aquel? La segunda venida de Cristo, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuál es el día de la ira de Dios? Las 7 plagas postreras, dice Apocalipsis 15 y Apocalipsis capítulo 16. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, ¿quiénes son los que van a sobrevivir a estos eventos cataclísmicos, apastrosos? ¿Quiénes son los que van a poder estar en pie? ¿Quiénes son los que van a poder vivir y sobrevivir este periodo de tiempo? ¿Y dónde está la respuesta? En el capítulo 7. Dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Vamos a ver, ¿qué representan los vientos, hermanos y hermanas? ¿Qué representan los vientos? Guerra, conflictos, confusión, ¿verdad? Disturbios, no solamente físicos, sino también disturbios y confusión mental, ¿verdad? Y los ángeles, ¿qué representan los 4 ángeles? Representan el poder de Dios restringiendo el poder de Satanás. Noten, hermanos y hermanas, que si no fueran por estos 4 ángeles, claro, esto es simbólico, restringiendo el poder de Satanás, Satanás pudiera hacer lo que él quisiera en este mundo. Y si fuera por Satanás, todos nosotros estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se arrepienta.
No quiere que nadie conozca. Entonces Satanás está reteniendo, Dios está reteniendo los vientos, dándole una oportunidad. ¿A qué? ¿A qué es lo que está esperando Dios al retener? Y noten que la retención de los vientos creo que también es importante notar, porque no solamente estamos hablando sobre el concepto de los eventos, sino sobre todo la preparación de los eventos. Creo que es importante notar que también esos ángeles restringiendo los vientos también representa el poder y la misericordia de Dios restringiendo el corazón carnal del ser humano. Porque si no fuera por eso, nosotros viviríamos como animales y nos hubiéramos comido vivos hace mucho tiempo ya. Dios en su misericordia está restringiendo también la carnalidad del ser humano, ¿verdad? La mente carnal, que lo que sería es una consumación total. Dios en su misericordia está reteniendo, pero ¿qué está ocurriendo? Va soltando y por eso las cosas van de peor en peor y peor. Se va a ver lo más desastroso. El odio satánico que se manifestó en contra de Cristo Jesús se va a manifestar en contra del pueblo de Dios también. Pero Dios tiene que hacer una obra antes de permitir ese tiempo pasar. ¿Qué dice? El versículo número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale ¿qué? El sol. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer ¿qué? De hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, nunca. No dice nunca, sino dice ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? Hermano y hermana, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está esperando Dios para ponerle fin a este mundo? Está esperando que su pueblo deje que Él nos selle. Amén. Ese será el detonador de los eventos finales. Ese será el detonador. Porque miren, vamos a hablar claro. Ahora mismo Satanás está en República Dominicana tomándose una piña colada allá en Punta Cana, en una hamaca. Nosotros no le estamos haciendo ningún daño a él. Aquí, allá, y Satanás, ay, déjalo por aquí, que hagan su cosita aquí, allá. Satanás no le estamos haciendo nada. Cuando Satanás vea, regresando al tema anterior, que el pueblo de Dios se está consagrando, que el pueblo de Dios está teniendo esa experiencia del aposento alto, oración, ayuno, amén, afligiendo el alma, viniendo juntos para consagrarnos completamente, constantemente, continuamente. Cuando Satanás vea eso, Satanás se le va a caer la piña colada de la mano y se va a levantar de esa máscara y va a decir: yo no voy a permitir esto otra vez, porque ya yo vi lo que pasó con Cristo aquella vez, cuando un hombre se estaba completamente, constantemente y continuamente consagrado a Dios, y mira el daño que me hizo. Pero ahora no será una persona, sino que ahora ese mismo poder, esa misma gloria de Dios se va a reflejar en su iglesia, en todas partes del mundo. El mensaje del 4º ángel, la gloria de Dios cubriendo la tierra, ¿qué es? Es la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Recuerden que le dije cuál es el propósito por el cual usted vivo, cuál es la razón por la cual Dios te permitió nacer. ¿Es para qué? Isaías 43:7, para manifestar su gloria en ti. Ese es el propósito principal para el cual vivimos, y Dios lo va a cumplir. Y cuando Satanás vea eso, cuando Satanás vea al pueblo de Dios consagrándose verdaderamente y poniendo al lado los chismes y las pocas vergüenzas y un pie adentro y bailando con el mundo y bailando en la iglesia, ahí Satanás va a decir: ahora va a empezar a apretar. Y ahí se levanta, simultáneamente hay ciertos paralelismos en cuanto, ahí se levanta la imagen de la bestia, ahí se levanta la marca de la bestia. ¿Para qué? Para evitar que eso ocurra. Para que Dios no pueda manifestar y cumplir su promesa de tener una iglesia santa, sin mancha y sin mácula, que es lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí está Satanás, viendo eso, viendo cómo el pueblo de Dios se consagra en ese contexto. Y noten que decía que serán sellados ¿en dónde? En sus frentes. Y cuando entonces el pueblo tenga el sello de Dios, entonces ¿qué ocurre? Entonces Dios suelta los vientos. ¿Por qué? Y recuerda, ¿qué pasa cuando suelta los vientos? Satanás tiene rienda suelta para hacer lo que él quiere sobre la tierra. Pero hay una cosa que él no puede hacer: tocar a los sellados. Amén. Dios espera a que tengamos el sello de Dios para poder soltar los vientos y poder pasar por el gran tiempo de la tribulación. ¿Por qué? O vamos a empezar a contestar la pregunta: ¿qué entonces en ese contexto es el sello de Dios? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. En su elemento más fundamental, más importante, más clave del sellamiento. El sellamiento tiene varias dimensiones. A veces creo que somos
muy limitados cuando explicamos el sellamiento, y mañana voy a hablar un poquito más de eso. Somos muy limitados cuando hablamos del sellamiento. El sellamiento tiene varias ramas que hay que buscar. Según aquí dice que el sello será puesto en donde es la Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, los mismos del capítulo 7, que tenían el nombre de él, del Cristo, y el de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Así que ¿qué es lo que el sello es en la frente? ¿El sello qué es? El nombre de Dios. ¿Y qué representa el nombre? El carácter. Entonces, ¿quiénes son los sellados? Los que tienen el carácter de Dios. Los que han permitido al Espíritu Santo hacer la obra de santificación, culminar esa obra de santificación para que el carácter de Cristo se refleje perfectamente en su pueblo. Amén. ¿Por qué Dios lo hace? Porque si no tenemos el carácter de Cristo, si no tenemos la fe de Cristo, si no tenemos la mente de Cristo, no vamos a soportar el tiempo de la gran tribulación. Dios sabe que Él espera que ocurra eso, porque Él dice, ya son sellados, suéltalos porque ellos son míos y me pertenecen y no me van a fallar. No me fallaron en lo poco, no me van a fallar en lo mucho. Amén. Eso es lo que Dios está esperando para manifestar con ese poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora, ¿quiénes serán los sellados? Pues ya vimos que hay un grupo sellado, pero también hay un grupo marcado. En otras palabras, todo el mundo va a recibir un sello o una marca o una señal. La palabra, de hecho, tanto en griego como en hebreo, para sello, marca y señal es la misma, ¿verdad? Se intercambian dependiendo de la versión de Biblia que usted tenga. Noten entonces, ya vimos los sellados de Dios y noten qué ocurre en Apocalipsis capítulo 16. Noten lo que dice. Y oí una gran voz que desde el templo de los 7 ángeles, capítulo 16, versículo 1, id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Eso fue lo que leímos en el capítulo 6 y en el 7, la ira de Dios. Y noten, versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. Me estoy poniendo viejo. No dice el sello de Dios, dice ¿qué? La marca de la bestia. ¿Qué ocurre con los que tienen la marca de la bestia? Reciben la ira de Dios. Ahí está una separación clara. ¿Están conmigo? Noten, todos seremos sellados o marcados, unos por Dios y otros por la bestia. Y ahí se va a determinar el fin en cuanto al acontecimiento. Así que todos serán sellados o marcados. Ahora la pregunta es, y creo que es la pregunta más importante, más fundamental, en el cual nos vamos a enfocar más, ¿qué es el sello? Ya le mostré el sello en su aspecto más fundamental, que es el carácter. Ese es el más fundamental, más básico, pero vamos a estudiar un poco más profundo el concepto del sellamiento, por qué sellamiento y las implicaciones que tiene el sellamiento. Cuando la Biblia habla de sello, marca o señal, es parecido, yo lo comparo con ganado. ¿Alguien aquí tiene ganado o ha tenido ganado? ¿Sí? ¿Qué usted hace con el ganado? You brand it, right? Los sellas. ¿Qué es lo que señala esa marca o ese sello que se le pone al ganado? ¿Quién es el dueño? ¿Quién le pertenece ese ganado? Ese es el concepto del sellamiento en cuanto a eso. ¿A quién le perteneces? ¿O le perteneces a Dios o le perteneces al enemigo? ¿Verdad? Eso es lo que se está determinando. ¿Quiénes son los de Dios y quiénes son los del enemigo? ¿A quién tú le sometes tu mente? ¿A quién tú le sometes tu vida? ¿A quién tú le sometes tu corazón? Amén. Ahora, vamos a ir un poco más profundo. Vayan conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Como le dije, a veces somos un poco limitados en cómo presentamos el panorama del sellamiento y me gusta tratar de dar un panorama más completo y más abarcante. Efesios capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Vamos a ir al versículo número, estoy en el libro de Gálatas, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Noten lo que dice aquí. Efesios 1, 13 dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra adoración, y habiendo creído en él, ¿fuiste qué? ¿Sellados con quién? Con el espíritu de la promesa, que son las ¿qué? Las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Noten que dice aquí que fuimos sellados ¿con quién? Con él. Así que cuando hablamos del sellamiento tenemos que hablar no solamente del carácter, sino también de quién. Porque ¿quién es el que hace la obra de restauración del carácter?
El Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Vamos a mirar el versículo 40, ahí mismo. El capítulo 1, el capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30. Versículo 4 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué? Sellados para el día de la redención. Lo mismo encontramos en 2 Corintios capítulo 1 versículo 22, donde dice que el Espíritu Santo es el que hace esta obra de sellamiento. Sin embargo, hermanos y hermanas, identificar el sello que será puesto al final en el pueblo de Dios al Espíritu Santo es limitarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Desde Génesis capítulo 1 versículo 2, ¿quién es el que estaba dando vueltas sobre la tierra? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo? El Espíritu Santo, cuando usted estudia la Biblia, en todos los libros de la Biblia, en todos lados, el Espíritu Santo está obrando. ¿Por qué? Porque constantemente el plan de Dios siempre ha sido restaurar el corazón humano. ¿Están conmigo? Desde el mismo comienzo esa ha sido la obra del Espíritu Santo. Pero en el final hay un sellamiento especial, hay un sellamiento diferente que está ocurriendo en cuanto a el poder de Dios. Ahora, le voy a dar los versículos por asunto de tiempo. En Éxodo 31, 18 dice que Dios, cuando escribió los 10 mandamientos, ¿con qué lo hizo? Con su dedo lo escribió. ¿Están conmigo? En tablas de piedra, lo que es el viejo pacto. En Lucas capítulo 11, versículo 20, Cristo dice con que si yo echara fuera demonios, lo hago con el dedo de Dios. Pero luego vemos en Mateo capítulo 12, versículo 28, que Cristo dice: si yo echo fuera los demonios es por medio del Espíritu de Dios. Así que noten algo. El Espíritu de Dios es paralelo ¿a qué? Al dedo de Dios. Y de hecho, si vas al libro de los Salmos, dice que con tus dedos creaste todas las cosas. Vemos cómo el Espíritu Santo estaba involucrado también en la creación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. A veces la gente me pregunta: ¿y cómo es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están involucrados? Si dice que Cristo, claro, propiamente a Cristo se le da, ¿verdad?, el título de creador, pero el Padre y el Espíritu Santo son creador. El Padre es el arquitecto, el Hijo es el carpintero y el Espíritu Santo es el martillo. Amén. De una manera de ver cómo están involucrados los tres en la creación. Pero luego dice algo interesante, así que el Espíritu Santo es el que está ¿qué? Está sellando, escribiendo. Vayan conmigo a Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Y vamos a dejar que la Biblia, a mí me gusta dejar que la Biblia hable. Amén. Mi trabajo es fácil. Yo lo único que tengo que hacer es mostrarle lo que dice la Biblia. Por eso mi trabajo es tan sencillo en cuanto a eso. Y eso es mi parte favorita. Lo más que me encanta hacer en este mundo es estudiar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Isaías capítulo 8. ¿Qué versículo les dije? 16. Ata el testimonio y sella la ley, ¿dónde? Así que el Espíritu Santo, ¿qué hace con la ley? La sella o la ata ¿entre quiénes? Entre los discípulos. Ahora, es importante entender que hay una diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia. Un miembro de iglesia es uno que se bautizó, que tiene su nombre escrito en el rollo de la iglesia, viene a la iglesia los sábados, puede que haga una que otra cosita. Pero un discípulo, la diferencia entre un estudiante y un discípulo es muy importante. Un estudiante, por ejemplo, se levanta en la mañana, come su desayuno, se prepara, va al salón de clase, se sienta en el salón de clase, toma su clase, su curso, tanto teórico como práctico lo puede tomar. ¿Y qué hace? Luego regresa a su casa. Pero eso no es lo que es un discípulo. El discípulo es aquel, y eso todavía se practica hoy en día en la cultura hebrea, cuando un joven quiere tomar cursos rabínicos, ¿qué hace? Él deja su casa y se va a vivir con su maestro. Los discípulos son los que viven con Cristo. Amén. Constantemente, continuamente, completamente. Amén. No es simplemente un momento aquí, un momento allá. No, están constantemente en una relación con el Señor, orando constantemente en conexión, constantemente buscando la palabra de Dios, alimentándose. Recuerden que estudiamos esta mañana que decía que Cristo quiere tener una relación contigo como tú tienes la relación con tu comida. Continua, constantemente, dice el mensaje de la Odisea. Amén. Ese es un discípulo y esa es la diferencia. El discípulo no se complace con lo mínimo. Yo tengo un sermón que se llama Board Certified Christians. Cristianos certificados por el board. No sé cómo se dice eso en español. Y esto es parecido a las 10 vírgenes. ¿Cuál es la diferencia entre cuántos grupos de vírgenes habían? 2, 5 y 5. Insensatas y prudentes. ¿Tenían todas lámpara? Sí. Palabra de Dios. ¿Tenían aceite en la lámpara? Sí.
El Espíritu Santo. Estaban esperando al Señor, que cuando le decían Maranata, ellos decían Cristo viene. Pero hay una diferencia entre esos dos grupos. ¿Y cuál es la diferencia? El aceite extra. ¿Qué representa eso? Que las insensatas estaban contentas con la obra que Dios había hecho con ellos hasta ese momento. Ya me bauticé, ya dejé de beber, ya dejé de fiestar, yo estoy muy bien. Déjame aquí tranquilito. Dime los requerimientos mínimos para ser cristiano. ¿Cuáles son? Tengo que ir a la iglesia. La listita, ¿recuerdan la listita? Tengo que ir a la iglesia este día. Tengo que hacer esto, dar diezmo y ofrenda. Yo estoy muy bien. Tibio. Están contentos. El Señor ha obrado en su vida, pero se conformaron y se contentaron con lo que Dios había hecho hasta ese momento. ¿Cuál es la diferencia con las otras vírgenes? Que anhelan más. No están contentas, quieren más, quieren conocer más, quieren más de la palabra, tienen más hambre y sed por Cristo, amén. No se contentan ni anhelan, están más y más sedientos, para que cuando llegue el momento están preparadas para recibir ese aceite extra que caerá del Espíritu Santo en la lluvia tardía, amén. Esa es la obra que Dios anhela hacer y Dios quiere que tengamos hambre y sed. Ahora, el Espíritu Santo está escribiendo esa ley. ¿En dónde? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquí entra la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Creo que también tenemos que ser más exactos cuando hablamos de la ley de Dios. La ley de Dios son la codificación de los principios de justicia y de amor de Dios hacia sus seres creados. Amén. Son la codificación de los principios de justicia y santidad y del amor de Dios hacia nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 13, del 8 al 10, dice que el amor, que es el cumplimiento de la ley. ¿Están conmigo? Es esa manifestación de amor. Y recuerden, hablamos esta mañana que nosotros no tenemos el amor de Dios. Ese amor ágape nosotros no lo poseemos, al igual que no tenemos la justicia de Cristo, al igual que no tenemos la fe de Cristo. Son cosas que Dios ¿qué? Nos regala, nos imparte, ¿verdad? La justicia impartida de Cristo, cuando Él nos da sus atributos, son regalos que Dios nos da. ¿Para qué? Para manifestar su gloria en nosotros, como lo hizo en Cristo Jesús. Hebreos, ¿cuántos están ahí? Qué bueno que llegaron, porque yo no he llegado ahí todavía. Entonces el Señor nos está llamando, hermanos y hermanas, para hacer esa obra. Hebreos capítulo 10. Amén. Podemos leer el 8 también, pero por asunto de tiempo, Hebreos capítulo 10, versículo número 16, dice así. Y vamos a empezar en el 15. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo está hablando. Porque después de haber dicho, ¿quién habló? El Espíritu. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué cosa? Las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Noten que en el nuevo pacto, en el pacto eterno, ¿qué es lo que hace Dios? Dios escribe su ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro... Le hago una pregunta, ¿ese fue el plan de Dios solamente en el Nuevo Testamento o siempre fue el plan de Dios escribir su santa ley en la mente y el corazón? Ese concepto usted lo encuentra en todo el Viejo Testamento. El plan de Dios nunca fue morar en un tabernáculo físico. El plan de Dios siempre ha sido morar en la mente y en el corazón del ser humano. ¿Y escribir qué cosa? Su santa ley. En otras palabras, grabar sus principios de justicia, santidad y amor en su pueblo. Eso es lo mismo que el sellamiento. ¿Están conmigo? Es el mismo concepto de lo que Dios quiere hacer. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios necesita, por qué el Espíritu Santo necesita escribir o sellar la ley en la mente y en el corazón del ser humano? Vayan conmigo por favor a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y ahí hay un versículo, hay varios versículos, pero por asunto de tiempo vamos a mirar uno. ¿Por qué es necesario que Dios escriba en nuestra mente, en nuestro corazón, que está hablando del carácter, su santa ley? ¿Por qué es importante que Él restaure sus principios de santidad, de justicia y de amor en la raza humana? Dice Jeremías capítulo 17, ¿cuántos están ahí? Versículo número 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está ¿en dónde? Aquí entonces está diciendo que ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nacemos ¿con qué? Con el pecado ya escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra palabra para decir eso es la mente carnal.
Nosotros vamos desarrollando esa mente carnal. Ya nacemos con estas tendencias, con estas debilidades, con estas inclinaciones, tanto heredadas como también cultivadas. Pero aquí dice que entonces Dios, ¿qué dice? Yo tengo que quitar ese pecado. Amén. Yo tengo que quitar esa mente carnal porque el pecado tiene poder, dice la Biblia, por medio de la mente carnal y por medio de las concupiscencias y la naturaleza caída. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer? Quiere entonces cambiar la mente. Noten algo, hermanos y hermanas, la Biblia no dice que Dios transforma el cuerpo antes de la segunda venida. Porque muchos de nosotros pensamos, ay, es que yo soy así por mi naturaleza caída. Entonces cuando Dios me cambia la naturaleza caída se resuelve el problema. ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué no se resuelve el problema con transformar la naturaleza caída? Porque, hermanos y hermanas, Adán y Eva y Lucifer todos tenían naturalezas perfectas y como quiera pecaron. El problema principal, ¿en dónde reside? En la mente y el corazón carnal. ¿Están conmigo? Y una vez eso es transformado, se garantiza entonces que el pecado nunca más se levantará, mucho menos con un cuerpo sin inclinaciones, sin tendencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que hacer lo que se llama una circuncisión. Tiene que cortar la carne. ¿Están conmigo? Porque nosotros venimos y justificamos. Es que así yo soy. ¿Usted conoce cristianos adventistas que tienen mal genio, mal comportamiento? Y es que así yo soy. Y en el mundo hoy en día se justifica el pecado porque la gente dice, es que así yo soy, así me creó Dios. ¿Sabe lo que usted le puede decir a una persona cuando le dice, es que así yo soy, así me creó Dios? ¿Sabe lo que le tiene que decir? Así fue que yo nací. ¿Sabe lo que usted le dice? Por eso tienes que nacer de nuevo. Amén. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Para que Dios nos pueda quitar porque aquí está el problema. Y Dios entonces, ¿qué dice? Dios dice, yo tengo que darles un corazón nuevo, una mente nueva. ¿Dónde empezó esa promesa de Dios transformar esta mente carnal, esta mente egoísta, esta mente egocéntrica? ¿Dónde empezó? En Génesis 3:15. En Génesis 3:15, ¿qué dice Dios? Pondré enemistad ¿entre quién? Entre ti, Satanás, y la... ¿Qué representa la mujer en este contexto? La humanidad. La humanidad. ¿Están conmigo? Yo pondré enemistad. Ahora, pensemos, si Dios dice yo voy a poner enemistad entre Satanás y la mujer, ¿qué implica eso que existía? Amistad y armonía. El ser humano estaba en amistad y armonía con Satanás o con el pecado. Y Dios promete, yo voy a romper ese poder. Porque recuerden que si estamos en amistad con Dios, si estamos en amistad con Satanás, estamos en enemistad ¿con quién? ¿Y qué dice Romanos capítulo 8? Que la mente carnal, ¿qué es? Enemistad contra Dios y contra su ley. Contra sus principios ¿de qué? De santidad, de amor, de justicia. Dios tiene que transformar eso. ¿Amén? ¿Y cómo Dios lo transforma? ¿Cómo Dios rompe la amistad que existe entre la humanidad y Satanás? ¿Y cómo Dios restaura la enemistad que existe entre él y la humanidad? ¿Sabe cómo lo rompe? ¿Sabe cómo Dios circuncida el corazón humano para transformarlo, para anhelar algo diferente? Por medio de la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el instrumento de incisión donde Dios corta ese corazón, esa carne, y lo arranca. Cuando vemos la manifestación más hermosa, más completa y más perfecta del amor de Dios, el corazón queda subyugado, el corazón queda derretido al ver esa manifestación de amor. Y así es como Dios rompe el poder de Satanás con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Vean conmigo, les voy a enseñar el versículo más lindo, más hermoso y más precioso que habla sobre este principio. Deuteronomios capítulo 30. Vaya conmigo a Deuteronomios capítulo 30. Si hay un versículo que yo quiero que usted se acuerde, porque no conozco un versículo que lo hable de manera más clara y más limpia, lo que es la circuncisión, lo que es la transformación, lo que es la santificación, la justificación y la santificación, porque van tomados de la mano. Deuteronomios capítulo 30. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 30 y vamos a ir al versículo número 6. Noten qué preciosura de versículos. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 dice así: y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Paremos ahí un momento. ¿Quién hace la obra de circuncisión? ¿Quién hace la obra de arrancar y cortar la carne? Dios. Amén. Pregunta, ¿cómo Dios circuncida, transforma, arranca la mente carnal del ser humano? Ya le di la respuesta, por la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Amén.
Así es como Dios destruye el poder de Satanás al ver ese amor. Pero ahí no se queda. Deuteronomio capítulo 30, ¿en qué versículo estábamos? En el 6, y dice así, el versículo 6, y circuncidará el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué o por qué? ¿Con qué fin? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios es el que hace esa obra, ¿por qué? Para que podamos amarlo. ¿Por qué? Porque primero viene el amor mutuo, el amor egoísta. Primero vengo el yo. Dios dice, yo tengo que arrancarte esa mente carnal para que tú veas cuánto yo te amo y tú sepas cómo amarme a mí. Porque ¿qué es lo que anhela Dios? Estar en una relación de amor con cada uno de sus seres creados. Amén. Y noten cómo termina el versículo. Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué más? A fin de que vivas. ¿De que vivas para qué? De que vivas para Él. Amén. Ahora que conoces el amor de Dios, dice, Señor, aborrezco el pecado, aborrezco esta mente carnal, Señor. Arranca de mí todo esto, Señor. Dame una mente nueva, dame un corazón nuevo, Señor, porque yo quiero vivir para tu justicia. Yo quiero vivir para tu santidad. ¿Y qué hace el Señor? Nos dice, bueno, no puedes hacerlo porque no hay manera de resolver ese problema aquí en la tierra. Claro que no. Dios que da, nos da su espíritu. Amén. Que ya ha estado trabajando en la primera fase, el arrepentimiento, pero ahora está trabajando en la fase ¿de qué? En la fase de la santificación. Y noten lo que dice el versículo número 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Los mandamientos que son los principios, la codificación de los principios de santidad, de justicia y de amor de Dios. Dios dice, yo soy el que hago esta obra. ¿Cuál es nuestra parte? Dejar de pelear con Dios, dejar de resistirnos a la obra del Espíritu Santo para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros, amén. Esa obra de sellamiento, de sellar esos principios en nuestra mente y en nuestro corazón. No es sobre mejorar, es sobre morir. Queremos mejorar, yo debo ser un mejor cristiano. No, esto no mejora, esto no coopera. ¿Están conmigo? No es mejorar, es morir al yo para que Dios pueda hacer esa obra en nosotros. Es someternos, y como habíamos hablado anteriormente, para que Dios pueda dirigir y hacer esa obra. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Esa ley ya no ser más esclavos del pecado, como dice Romanos capítulo 5, capítulo 6, sino que ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos libres del poder del pecado que nos esclaviza, dice Cristo en Juan capítulo 8. Dice, yo he venido para darle libertad. ¿Libertad de qué? Porque él dice que el que peca es esclavo del pecado. Y yo vine a librarlos para que no sean más pecados del esclavo. Para yo mostrarle al mundo lo que el poder de Dios hace. ¿Están conmigo? Y Dios limpiarnos y purificarnos. ¿Para qué? Para mostrarlo al mundo. Dice, mira lo que yo puedo hacer. Y tú y yo somos el testimonio de ese proceso de sellamiento. ¿Para qué? Para que otra gente pueda ver el amor y el poder de Dios en nuestra vida. Y queden impactados por ese poder. Y digan, yo quiero esa paz, yo quiero ese amor, yo quiero esa paciencia, yo quiero eso que tú tienes, porque yo no lo veo en ninguna parte del mundo. Y las cosas seguirán en peor y peor, y más se va a ver la gloria de Dios en su pueblo, en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, ¿en dónde será el sellamiento? Pues ya vimos que el sellamiento es ¿en dónde? En la frente. Pero la marca de la bestia no solamente es en la frente, sino también es en la mano, ¿verdad? Y ya sabemos lo que representa eso. El sellamiento es que, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿A quién tú le entregas tu corazón? ¿Verdad? Y en el tiempo final vamos a ver que hay personas que no solamente están afiliadas al sistema de la bestia por sus creencias religiosas, por sus principios que ellos creen que son basados en la palabra de Dios, sino también porque conveniencia de dinero, ¿verdad? Porque nos van a empezar a meter presión. Nos van a empezar a meter a resistencia y decir, no, tienes que someterte porque si no, no vas a poder comprar y vender. No, todas esas presiones irán aumentando a medida que el sellamiento se vaya finalizando. Y más presión, y más presión, y más presión, y más presión. Y las cosas se irán intensificando. Hermanos y hermanas, nosotros no tenemos idea de lo que viene sobre esta tierra. Nosotros no tenemos idea de lo que viene. Tenemos unos entendimientos básicos, pero lo que viene es terrible. Y Dios sabe que para nosotros poder estar en pie, para nosotros poder cumplir esa obra, Dios tiene que ¿qué? Poner su carácter en nosotros.
sellar la mente de Cristo en nosotros. El amor de Dios. ¿Y cuál es la manifestación del carácter de Cristo? Es la manifestación del amor de Dios. Como lo fue en Cristo, lo va a hacer en nosotros. Incondicional por los demás. Poner a los demás primero que a nosotros mismos. Servir a los demás. Amar a los demás. Ministrar a los demás. ¿Están conmigo? Esa será la revelación final y completa del amor de Dios. Ese proceso de sellamiento con el cual una vez eso concluya, entonces Dios dice, ya están listos. Ya Cristo se ve en ellos, la esperanza de gloria. Amén. Que la gente no vean a ti ni a mí, que la gente vea a Cristo en nosotros. Esa es la clave, morir al yo para que Cristo pueda ser levantado en mi vida. ¿Por qué el sellamiento? Varias razones. Uno, para identificar a los suyos. Amén. Esos me pertenecen a mí, esos son los míos. Igual, esos son los que le pertenecen a Satanás. Y el sellamiento ya vimos, carácter. Ya vimos Espíritu Santo, ya vimos la ley. ¿Y cuál es la cuarta dimensión? Dentro de esa ley tenemos ¿qué cosa? Un sello que el mundo se ha olvidado, pero que Dios quiere levantar en el tiempo final. Y ese sellamiento es ¿qué cosa? Su santo día, ¿verdad? El que identifica, el que creó las cosas, aquel que hizo. Por eso dice que en 6 días creó, pero en el 7º día no creó nada, sino que ¿qué hizo? Un periodo de tiempo ¿para qué? Para identificarlo y señalarlo como el creador. Amén. Ese sellamiento, ese es el propósito del 4º mandamiento del 7º día sábado. ¿Es qué cosa? Es venir y disfrutar y gozarnos en que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro redentor, Dios es nuestro santificador. Y según Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23, Dios también nos va a glorificar por toda la eternidad. El sábado es una fiesta que Dios nos ha dado para decir, 6 días pasaron, luchas, batallas, guerras, pero gloria a Dios que todavía estoy en pie en el nombre de Jesucristo. Esa es la señal de victoria de Cristo en nuestra vida y es su poder y su justicia y su santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Esa será la obra, hermanos y hermanas. ¿Y cómo se compara? ¿Cómo se junta esto con el concepto de la justificación por la fe? Porque la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, por el cual el sello de Dios quiere ponerlo. Amén. Cuando nos consagremos completamente y constantemente, entonces podremos dejar que Dios nos dirija y conduzca poderosamente, completamente, totalmente con el poder de la lluvia tardía. Así como en la creación, la obra de Dios, así como en la redención, Cristo manifestó su poder de creador, de redentor y de santificador. Así también por medio del sábado estamos manifestando su poder cuando decimos que yo pongo a un lado las cosas de este mundo. Yo pongo a un lado las obras de este mundo y yo confío en Dios. Yo pongo toda mi confianza y plena en Él. Dios me va a sostener. Yo no tengo que trabajar en ese día. Yo no tengo que hacer las cosas que hago normalmente porque este día le pertenece al Señor. Ese, hermanos y hermanas, será la última barrera, batalla del sellamiento que identificará a aquellos que están plena y totalmente diciendo que yo pongo toda mi confianza y todo mi ser en mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Y por qué sellarnos también, hermanos y hermanas? Para transformarnos total y completamente. Porque Dios sabe que nosotros, si no tenemos la mente de Cristo, si no tenemos ese sello, ese carácter, no vamos a soportar lo que va a venir. Y Dios tiene una obra especial que va a hacer en el tiempo final. Amén. Una obra final, porque Dios prometió que yo voy a tener una iglesia sin mancha y sin mácula. Un cuerpo, un grupo que va a amar más la justicia y la santidad que la carne y el pecado. Un pueblo que va a preferir la muerte que deshonrarme. Porque saben que su confianza está en aquel que da vida eterna. Me podrán quitar la vida en este mundo, pero no importa, porque la promesa de la resurrección está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos y hermanas, cuando hablamos de estos conceptos de sellamiento, de ser marcados, si adoramos el yo, si nos ponemos a nosotros como primero, estamos preparándonos para recibir la marca de la bestia. Babilonia no es solamente meramente un sistema, que sí, ciertamente instituciones, y sí, todo eso lo sabemos. Pero, hermano y hermana, Babilonia reside aquí, cuando yo pongo el yo primero. Cuando yo quiero poner mis prerrogativas, mi conocimiento, mis métodos, mi inteligencia, mis planes primero por encima de los de Dios. Y Dios dice, así yo no puedo trabajar. Yo necesito una entrega total, completa, constante y continua para yo hacer la obra que quiero hacer, que es que quiero glorificarme en ti.
Dios quiere que tú seas una de esas joyas en estos tiempos finales para mostrarle al mundo y al universo que Dios es bueno. Que hay un grupo de personas que aunque Satanás está ahí acusando, míralos, mira, se dicen ser cristianos y mira cómo se maltratan, mira cómo se cuchillean en la espalda, mira cómo le encantan las cosas del mundo. Y Dios decir, mira, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen. ¿Saben por qué vamos a perseverar en el tiempo del fin? Porque guardamos los mandamientos. Y no guardar los mandamientos de una manera teórica, legal. Estamos hablando de que de los principios de santidad, de amor de Dios. Amén. Amor por Dios primero y amor por los demás. Porque cuando tienes el amor por Dios, el amor por el otro, Dios imparte la sangre impartida, la sangre esparcida, que es la justicia de Cristo como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme a su palabra. ¿Y cómo es que guardan los mandamientos de Dios? Porque tienen la fe de Jesús. Y esa fe no es nuestra. Esa fe solamente es un regalo de Dios. Como estudiamos esta mañana. Pregunta: ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, quiero más de tu Espíritu. Señor, quiero la mente de Cristo. Quiero que arranques de mí todo vestigio de la carne, todo vestigio del egoísmo. Y quiero que tú te manifiestes completa y plenamente en mi vida, Señor. Que la gloria tuya se manifieste en mí y en nosotros, en nuestra iglesia. Esa es la promesa, como se manifestó en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser parte de ese remanente sellado? Póngase en pie, hermanos y hermanas. Decirle: Señor, yo quiero prepararme para ese glorioso día. Señor, hay muchos hermanos que dicen: ay, yo no quiero pasar por eso, ojalá me ponga a dormir antes. Quizás, pero quizás la intención de Dios es utilizarte con poder para atraer a otros. Que esa sea nuestra oración. Señor, utilízame con tu poder y transfórmame por medio de tu gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser parte y estar preparados para ese evento? Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar el concepto del sellamiento. Señor, transforma nuestra mente. Danos la mente de Cristo y manifiéstate poderosamente en tu iglesia como has prometido, como hiciste en Cristo Jesús, para acabar con las acusaciones de Satanás. Gracias, Señor, por esta bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado: el Señor quiere manifestar su gloria en ti. Díselo, díselo.